Ongi etorriak, segunda sesión, vamos a hacer una pequeña oración. Antonio le presentará a Fran, porque da la circunstancia de que son de Zumárraga, ¿verdad? Entonces se conocen desde hace bastante tiempo, como dice Antonio. El otro día veíamos con Juan Tejero las novedades que aporta el cristianismo en cuanto que el Evangelio tiene la capacidad de transformar la sociedad y llegar a todas las realidades humanas. Hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que ser cristianos implica seguir las huellas de Jesús e implica tener su propia mentalidad, la manera de pensar y de sentir de Jesús. Por eso hoy le pedimos al Espíritu Santo que también sea una jornada fecunda, provechosa, y nos ponemos en sus manos. Y le pedimos a Dios Padre que vayamos siendo cada vez más familia de Dios. Gure aita zeruetan zerana, Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Ema iguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzatik. Santa María, otoitz gure alde. Me han pedido que presente a Fran, que es para mí un orgullo, porque como ha dicho Miquel, él es natural de Zumárraga, y si tuviera que contar mi propio trayecto vocacional, pues en todo el paisaje de mi discernimiento y de mi acercamiento a la parroquia, pues estaría él ahí al lado. Y muchas veces se aplaude un poco los frutos que ha dado el movimiento Loyola al que pertenecíamos, porque de ese grupo salieron varias vocaciones al sacerdocio y unas cuantas también a la vida consagrada. Pero poco se dice lo importante que es las otras vocaciones que salieron a la vida matrimonial. Y un ejemplo es Fran, cuyos méritos vitales fundamentalmente consisten en haber escuchado la llamada de Dios, haberse casado, que eso es una llamada a la santidad, y es padre de 8 hijos a los que educa. Y como es experto en educar en casa, ha trabajado como profesor de religión aquí en Navarra, luego estuvo de delegado de enseñanza en la diócesis vecina de San Sebastián, y desde hace pocos meses, desde septiembre, es el delegado de enseñanza aquí en la diócesis nuestra de Pamplona y Tudela. Así que nos dejamos ilustrar por ti, ¿vale? Bueno, pues para empezar, darle las gracias pues tanto a Miquel por la invitación, a Antonio por la presentación. Es para mí todo un gusto y un honor, porque como bien dice Antonio, pues somos muchos en casa, y en casa ni me escuchan ni me hacen caso. Entonces, tener aquí quien me vaya a escuchar en principio durante un rato, pues ya es un gusto, ¿eh? Con que haya un poquito más de silencio que en mi casa en una comida, o no os podéis imaginar, mi hijo mayor tiene 16 años, la pequeña tiene año y medio, pues os podéis imaginar que es una comida en casa o el resto del día, ¿no? Entonces, bueno, con que haya un poco de silencio. Y si algo de lo que yo dijere os pudiera ayudar, pues bien, y si no ayuda, pues ya está, ¿eh? Como dice Antonio, bueno, pues nos conocemos desde hace un montón de tiempo porque somos de la misma parroquia, hemos caminado ahí juntos por un montón de sitios, y bueno, y como ha dicho él un poco en la presentación, yo aunque hice Magisterio de Educación Física y luego Psicopedagogía, pues no sé si él se acordará, pero mi primer trabajo fue, estando yo en una oración de jóvenes que hacíamos todos los viernes en la parroquia, una hora santa, apareció don Pedro Lascurain, que en su día también estuvo por aquí, y el delegado de enseñanza de aquel momento necesitaba, hacía falta profes que supieran euskera para ser profes de religión aquí en Navarra. Yo en aquel momento no tenía ni carnet de conducir. Y dijo, pues hombre, pues yo algo de euskera sabía, había estudiado magisterio, tenía la DECA también, que es necesaria para ser profe de reli, y no sé si se acuerda de Antonio, pero el que me trajo a la entrevista con el delegado de enseñanza fue él, porque yo no conducía. Me trajiste tú al arzobispado, y bueno, y de ahí pues empecé de profe de reli aquí en Navarra, y bueno, y la historia sigue, con lo cual los lazos van yendo, van viniendo.
y bueno, yo lo único que puedo decir en todo este tiempo es que es una gozada ser de la familia de los hijos de Dios y de la Iglesia, porque bueno, el de arriba te va llevando aquí, te va llevando allí, cada uno la vocación que tengamos, pero bueno, que es un gusto, ¿no? Y bueno, si os parece, por empezar, os han pasado un poco el guión, os voy a dar, por hacer un esquema mental, ¿no? Pues eso de ser profe, pues a uno le hace falta, pues, cómo dar clase, ¿no? Y tengo que deciros que he dado muchos años clase en infantil, entonces algunas de las cosas que vienen preparadas, pues están pensadas para niños pequeños, pero como las cosas que los niños pequeños entienden, los mayores también las entendemos, yo creo que mal nos van a hacer. He estado varios años dando en infantil, también varios años en secundaria y bachillerato, pero siempre profe de Reli, y luego ya estos últimos 10 años, como os han contado, pues de delegado de enseñanza en la diócesis de San Sebastián. En el guioncillo ese que os han pasado vienen como 4 puntos, ¿no? El primero, introducción y presentación, que es por el que comenzaremos. Luego, pues tirando un poco del título del ciclo, ¿no? del ciclo de la escuela, ¿qué novedades aporta el cristianismo? Pues la segunda parte, que es lo que haremos antes del descanso, pues yo lo primero que he hecho es intentar contestar a la pregunta de ¿el cristianismo nos aporta novedades en el 2023? Porque bueno, luego veremos, pero si no nos aporta novedades, cerramos ya el ciclo y ¿no? Creo que a don Miquel le tocará hablar, pues la siguiente ya no tendría que hablar, si no nos aporta, bueno, intentaremos responder a esa pregunta. Luego no os quitaré tiempo el café, a las 11 en punto iremos al café, y en la segunda parte mi idea es meternos un poco más en eso, ¿no? en una noticia para vivir como discípulos tras las huellas de Jesús. Vamos a intentar ver qué es, bajo mi punto de vista, discípulos de Jesús, y luego, pues como yo vengo de donde vengo, pues la importancia de la formación y de la información, Pues intentaré daros algunas claves, siempre en tono más práctico. Yo no soy muy teórico, ni soy experto en nada, ni doctor en nada. Entonces, bueno, lo que os digo, si os puede ayudar algo, bien, y si no, pues seguro que alguien tendrá algo que aportaros de estos temas. Con respecto a la introducción, sí que quiero, o me gustaría, o creo que es bueno ubicarnos un poco. Bueno, lo que os decía, ¿no? Que como habéis visto en el punto 4, luego hablaremos de la formación, la información, y me parecía que lo primero, como al final se trata de conocer más la Iglesia, de conocer más el mensaje de Jesús, pues en ese conocer más a la Iglesia os iba a explicar, o quiero explicaros un poquito, bueno, pues qué labor hace la Iglesia, o qué labor hace, o qué apartados de educación hay en la Iglesia, porque igual a veces no lo conocemos. Digo que pues aquí veo algunos profes de Reli y ellos sí que saben, ¿no? Que hay una delegación de enseñanza y han conocido varios delegados de enseñanza, o que hay una vicaría de educación, pero igual no lo sabemos todos. Entonces, bueno, lo primero, daros unas pistas por ahí, ¿no? Para que conozcamos. Que yo conozca, de hecho, mañana tengo la suerte de volar a Málaga, porque tenemos un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal, un encuentro de colegios diocesanos de España. Y esto, bueno, es verdad que no todas las diócesis tienen colegios propios, es decir, aquí puede haber en Iruña Escolapios, o en Donosti Hermanos de la Salle, que son congregaciones que se dedican a la educación. Pero hay muchas diócesis, y entre ellas la de Pamplona también, que tienen colegios propios, colegios, digamos, que el titular es el obispo o el obispado. Os digo, mañana vamos a ese encuentro de Málaga, no sé deciros el número total, pero creo que en todo el estado hay más de 300 colegios que pertenecen a los obispos, por decir así, ¿no? Creo que en Palencia no tenéis, si no me equivoco, pero por ejemplo en Valencia hay más de 60 escuelas parroquiales o diocesanas. Entonces, bueno, digamos que propiamente una de las labores que hacen las diócesis a veces es ostentar la titularidad de colegios. Aquí, en la diócesis de Pamplona-Tudela, actualmente la diócesis tiene 3, realmente son 4 coles, pero bueno, 3 porque hay 2 que son el mismo, aunque están en 2 poblaciones distintas. Tiene un colegio chiquitito que se llama Sagrado Corazón en Vera y Bidasoa, que en su día era de las Hijas de la Caridad y que lo cedieron a la parroquia, a la diócesis, hace ya creo que 20 años, una cosa así.
Otro colegio un pelín más grande en Lodosa, que también era de las Hijas de la Caridad, que se llama La Milagrosa, que ahora es de la diócesis. Y luego el más grande de todos está en Tierra Estella, tiene la primaria, que es el colegio Mater Dei, tiene la primaria en Allegui, pegado a Estella, y la secundaria, que es en el Puy, justo al lado del santuario del Puy, bueno, ya es Estella, ahí van los de Allegui, también van allí. Juntos puede haber pues más de 1.500 alumnos, que digamos que propiamente es la diócesis la que promueve esos colegios y la que les educa de primera mano, ¿no? O la que ayuda a los padres a educar. Luego, pues en esta diócesis actualmente hay casi 150 profesores de religión que trabajan en la escuela pública, que son profes en casi todos los colegios públicos de Navarra. Pues tienen un profe de religión que, administrativamente hablando, depende del Gobierno de Navarra, del Departamento de Educación, pero digamos que la dependencia o el envío para su misión lo hace el arzobispo, a través de la delegación de enseñanza, pero lo hace el arzobispo. No son pocos, ahí tenemos nuestros encuentros de formación, encuentros también para compartir, para hablar de las nuevas leyes que afectan y no, o sea, ahora mismo, aprovecho un poco para meter la cuña publicitaria. Estamos teniendo muchas dificultades aquí en la diócesis de Pamplona para encontrar profes euskaldunes. O sea, aquello por lo que yo terminé aquí, digamos, pues se repite el ciclo. Entonces, aprovecho y os pido ayuda. Si alguno de vosotros conoce gente maja de iglesia, euskaldun tiene que ser que tenga títulos, en el Gobierno de Navarra no le vale, y que sean, ¿qué perfiles son los que pueden entrar como profes de religión? Para infantil y primaria tienen que tener magisterio, el grado, diplomatura antes, pero ser maestros. Tienen que tener la DECA, la DECA son 24 créditos, por ejemplo el ISCR lo organiza la universidad pública, la universidad privada, pero es como un pequeño título, son 4 asignaturas de especialista de profe de reli, y eso para primaria. Para secundaria se complica un poco el asunto, porque para secundaria valdría cualquier licenciatura o grado, podría ser un graduado en económicas, por ejemplo. Tiene que tener, igual que el resto de los profes, el máster de secundaria para dar clase. Tendría que tener la DECA de secundaria, que es un poquito más larga y amplia que la de infantil, y estamos hablando de estudiar ciencias religiosas un poco avanzadas. Hay, no sé si son 180 créditos, no me acuerdo de memoria. Igual, Íñigo, ¿tú te acuerdas? 180 por ahí, ¿no? Y luego el tema del euskera. Si alguno conociera, es casi un SOS. Ayer Carmen, la persona que me ayuda a mí en la delegación, me decía que es muy probable que la semana que viene haya 3 vacantes que no podamos cubrir de profes euskaldunes, de reli. Claro, ¿qué ocurre cuando no podemos cubrirlo? Pues que esos alumnos se quedan sin su hora de religión. Y pues al final, como el gobierno actual también lo ha dejado en eso, ni siquiera en una hora, en 45 minutos, pues perder 1, 2, 3 semanas es perder casi el curso, porque entonces si alguien conociera, os digo, cuña publicitaria, lo único que tiene que hacer es llamar al arzobispado, preguntar por el delegado de enseñanza y haremos lo que podamos por echar una mano, pero nos vendrá muy bien, Ya quitando la parte de la publicidad, que habíamos pactado que se podía, quitando la parte de la publicidad, lo que os digo, cada obispo organiza como él quiere esa parte educativa, pero existe en todas las diócesis. En esta diócesis en concreto hay un vicario de educación, que es mi jefe, por decirlo así, que es don Abel Arrieta, es párroco también de la parroquia de San Miguel, y en la vicaría de educación entran departamentos, enseñanza en sí mismo, juventud, familia, hay varios departamentos. En otras diócesis se organiza de otra forma, o en vez de departamentos se le llama servicio de evangelización. Los nombres es un poco lo de menos, pero sí que creía que era bueno que supierais pues que la Iglesia se preocupa por la educación y se preocupa con cosas concretas. Aquí hay otro, ¿no? Que es, ¿quién organiza este curso? Pues el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, o está ahí detrás, ¿no? Con la UAP.
bueno, pues tenemos la suerte en esta diócesis, que esto sí que cada vez hay en menos diócesis porque suele haber menos fuerza, de que existan institutos superiores de ciencias religiosas para igual cursos formales. Hay gente que estudia las asignaturas y aquí creo que es entre semana a las tardes y pues 2 o 3 asignaturas al día, y gente que las cursa, estudios universitarios con su validez, o gente que va como oyente, pero bueno, ya lo hablaremos en la última parte, pero que puede formarse y que es muy importante que se forme, ¿no? Porque al final los creyentes, pues sí, la fe nos viene dada, vamos caminando en una comunidad, pero luego vivimos en la sociedad y la gente nos hace preguntas, o nosotros mismos nos hacemos preguntas, y el ser creyente no está reñido con ser inteligente, o no está reñido con estudiar, o no está reñido... O sea, la fe se puede trabajar también desde el punto de vista intelectual. De hecho, esa asignatura de religión en la escuela pública, ¿no? O en la escuela concertada, ¿no? La asignatura de religión, ¿para qué se van a apuntar si ya van a catequesis? Porque la catequesis les ayuda a vivir la fe, o a crecer en la fe, pero la asignatura de religión ayuda a formar la cabeza y a ir coherente con esa fe que estás viviendo. Es importante responder a los porqués. Bueno, pues un poquito eso, ¿no? En esta introducción lo que pretendía era ubicarnos y sobre todo que vierais que la Iglesia se preocupa por la educación, se ha preocupado siempre y actualmente también se preocupa. Lo que os decía, ¿no? Vamos ya ahora hasta la hora del café. La idea que yo tengo es, bueno, dar un poco vueltas a esta pregunta que es la que da título al ciclo, ¿no? No solo a esta sesión, da título al ciclo, ¿no? No sé, supongo que ya matriculados aquí, ya tuvisteis la primera sesión con Juan, pues le tendremos que dar vueltas a esto. O sea, estamos en el año 2023. ¿El cristianismo nos presenta novedades ahora o no? Lo que os decía, si no nos presenta novedades, ya nos vamos al café ya, plegamos, recogemos todo después lo que nos ha costado montarlo, y los siguientes ponentes se les dice que no hace falta, y ¿no? Nos dan el documento. Bueno, pero si sí que las tiene, yo creo que o a mí me ayuda, o me ha ayudado a la hora de preparar esto, pues pararme a pensar cuáles son esas novedades, ¿no? Lo primero que me viene a la cabeza es que, bueno, que si entendemos novedad como nuevo, ahí lo veis que está tachado, si entendemos novedad como nuevo, pues entonces el cristianismo no tiene novedades. O sea, no esperéis, no, ahora hay un quinto evangelio, o ahora, no, pues es que esta parte del mensaje no, porque Jesús quiso decir... Si entendemos novedad como nuevo, pues la Iglesia ya lo dice, Jesucristo es el culmen de la revelación, es el que da plenitud a esta, y no hay novedad. ¿Qué ocurre? Eso no es incompatible con lo que el otro día os decía Juan. No estuve yo aquí presente, pero a través de YouTube he podido ver la conferencia, y él os habló de la doctrina social de la Iglesia y decía, y esto es una parte nueva, pero nueva en cuanto a que se va descubriendo, se va recibiendo luz, según vamos creciendo en el conocimiento también, en la ciencia, pues se va, ¿no? O según la sociedad va avanzando, o sea, es nuevo en cuanto a eso, ¿no? Entonces, si hablamos de novedad en cuanto a original, entonces ahí sí que el cristianismo es totalmente novedoso, totalmente novedoso. ¿Qué significa original? He ido al diccionario. Original significa que no es copia ni imitación de otro, sino fruto de la creación espontánea y se distingue por su novedad. Bueno, pues sí, el cristianismo es novedoso porque sostiene un mensaje y unos modos de actuar que producen asombro. Es novedoso porque nos habla del amor, nos habla de la caridad. Es novedoso porque le recuerda al hombre, y esto es algo que no solo del cristianismo, me refiero que yo recuerdo mi primera clase en magisterio, psicología evolutiva, y entró la profe y dijo, el ser humano necesita amar y ser amado. Y es universidad pública, no tenía nada que ver con... Es algo que todos vemos, que nos damos cuenta.
el cristianismo desde el principio está en ello, Jesús. Ahí va el mensaje y bueno, y hoy lo sigue recordando, ¿no? Entonces es novedoso tanto en cuanto lo sigue recordando. Como os digo, ahí os he puesto una cita de San Pablo a los romanos, ¿no? Ya San Pablo lo decía hace 2000 años, ¿no? Y no os acomodéis a los criterios de este mundo, al contrario, transformaos, renovad vuestro interior, para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Bueno, igual lo que nos dice, o lo novedoso del cristianismo es, pues esto que también decía Jesús, que no somos de este mundo, que no estamos en este... Es decir, que vivimos en esta sociedad, somos coetáneos, pero no somos, o no pensamos igual que el mundo. Bueno, igual por ahí puede ir también, ¿no? En el fondo lo que yo veo, una de las cosas que yo veo como novedad del cristianismo es pues que nos invita a ser originales y nos invita a ir contracorriente si tenemos que ir. Y aquí es lo que os decía, por eso era importante el sonido, porque como yo hay cosas que no sé decir bien, pues he buscado a alguien que lo diga mejor que yo, ¿no? Y aquí me he encontrado con esta señora, bueno, a ver si se escucha bien el vídeo, espero que sí, es un vídeo rápido, yo soy, bueno, no soy jovencísimo, pero yo soy de la época ya del TikTok y todas estas historias, ¿eh? Este es un vídeo de TikTok. A mí me gustaría ser astronauta, si el hombre pisó la luna, porque yo no puedo pisar el sol. Pero te puedes morir, Lucas. Pero voy a ir de noche, Marco. Claro, esta mujer lo que tiene claro es que va contracorriente, le da igual, ¿no? Es decir, si el hombre ha pisado, pues ella quiere ir al sol. ¿Por qué no va a poder? Y todos le dicen que no, pues ella sí, ¿no? Ella puede. Y además tiene hasta su método, ¿no? Tiene cómo hacerlo. No, es simplemente para que veamos un ejemplo. Es decir, al final, ¿qué es lo que aporta el cristianismo a la sociedad actual? Pues bueno, pues que es contracultural. Lo que os decía, ¿no? No se deja arrastrar por las modas. Para mí una de las grandes novedades del cristianismo es que frente a la sociedad líquida que dicen los filósofos actuales, o el relativismo, ¿no? El que todas las opiniones importan, bueno, todo es verdad, o no sabemos, bueno, todo así, ¿no? Frente a eso, pues no, igual mejor, frente a esto, ¿no? Frente a esto, que lo que os digo, ¿no? Pues en qué anda la juventud ahora, ya veis, ¿no? La foto de vuestra izquierda, eso es, la foto de vuestra izquierda, pues el joven de las redes sociales, ¿no? Guapísimo, fijaros qué ojazos tiene, ¿no? Luego en persona, pues le veis, ¿no? A la derecha, claro, pues frente a esto, que es lo que la sociedad actual promueve, pues todo el mundo, ¿no? Su posado, su tal, no sé cuánto, los estados de no sé qué, ¿no? Dame tu... mi hijo mayor, dame tu Insta, ¿no? No tiene Instagram, no deja. ¿Por qué no puedo tener Instagram? ¿No? Es que la gente me pide el Insta, ¿no? Bueno, pues frente a esto, pues nosotros creemos en una verdad, creemos que hay cosas que son así, y ¿no? Bueno, eso hoy en día es ir contracorriente o ser contracultural a montones, ¿no? Bueno, que a veces me pongo yo a querer decirlo y que es que Jesús lo decía mejor. No hay, si veis abajo, Mateo 7, 24, 27. ¿Sabéis qué pasaje es, no? No hay, bueno, lo vamos a recordar. Os voy a poner un pequeño vídeo, lo que os decía, vídeo que a mí estas cosas me las enseñan mis hijos, no, os lo digo de verdad, Quiso edificar en una playa junto al mar, piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar,
se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos. Lo que os decía, ¿no? Que es que lo decía ya Jesús, no lo decimos nosotros, lo decía Jesús, ¿no? El cristianismo lo que lanza el mensaje frente a esta sociedad líquida que os decía, lo que lanza el mensaje es de que sí existe la verdad, de que existe lo eterno, de que hay un bien, de que existe la belleza, el bien, la verdad, la belleza. Y claro, y estas cosas sirven como cimiento para construir a la persona y para construir una sociedad. El cristianismo da norte al que quiere vivir según el mensaje de Jesús, le da un norte, le da una meta. Y bueno, Antonio decía en la presentación, ¿no? Pues al final tengo en casa mucho para educar, pero llevo todavía en educación. No os puedo presentar estudio científico de no sé qué, pero es algo que se ve. Cuando a un niño le das certezas o le das... O sea, cuando tiene para construir una roca, o sea, cuando construye bien los cimientos ahí, se va creciendo como persona. Por desgracia, luego vemos pues, situaciones, ¿no? familiares o situaciones... Y cómo terminan luego muchas veces esos jóvenes, esos niños, esas familias, ¿no? Pues al final, lo que os digo, el enfoque que da el cristianismo al sentido de la vida pues es totalmente contracultural. Contracultural sí, o sea, no, pero si nos ponemos a pensarlo, es que no es lo mismo que exista la vida eterna o que no exista, no es lo mismo que el ser humano tenga dignidad desde el momento de la concepción o no, claro, no es lo mismo que esté hecho a imagen y semejanza de Dios o no, y el cristianismo lo que propone, pues totalmente contracultural, ¿no? Algo que conocemos mucho mejor, ¿no? La atención a los descartados y a las periferias. El Papa Francisco, os voy a leer algunas citas, ¿no? El Papa Francisco en un Ángelus de enero, de este mismo enero, decía así: la cultura del descarte dice, te uso mientras te necesito. Cuando ya no me interesas o estás en mi camino, te tiro. Y así se trata a los más frágiles, los niños no nacidos, los ancianos, los necesitados y los desfavorecidos. Pero no se puede tirar a la gente, no se puede tirar a los desfavorecidos. Cada uno es un don sagrado, cada uno es un don único, en cada edad y en cada condición. Respetemos y promovamos siempre la vida, no desechemos la vida. El Papa Francisco habla muchísimo de la cultura del descarte, un montón. Y bueno, pues es un mensaje que la Iglesia en esto también es contracultural, también va a la contra, ¿no? Cuando parece que, bueno, pues ya le daremos una inyección y que desaparezca, o bueno, tal, me molesta, pues no, es que tiene un valor, ¿no?
tengo alguna cita más, ¿no? En una audiencia general, está ya en 2015, ya os digo que lleva mucho tiempo hablando de este tema. El Papa Francisco decía: la convivencia entre riqueza y pobreza es un escándalo, es una vergüenza para la humanidad. Pues el cristianismo, la Iglesia, también está hoy para denunciar pues todas estas cosas que no están bien, ¿no? Claro, frente a la cultura también de como ser el más fuerte o tal, pues lo que propone Jesús es la atención al débil, al enfermo, al necesitado. Dice que todos tenemos valor, ¿no? Lo que os decía, pues novedad en cuanto a nuevo, no. Pero es una novedad porque es ir en contra de, ¿no? El cristianismo hoy en día sigue atendiendo a las víctimas de la trata, acogiendo a los inmigrantes, a los refugiados de la guerra, cómo se movilizó todo para el tema de Ucrania, de repente, bueno, en muchos sitios, pero también la Iglesia estuvo ahí, no solo la Iglesia, pero también, ¿no? La denuncia de la pobreza, lo que os he puesto ahí el mensaje que os he dejado ahí, ¿no? Que dice el Papa, ¿no? El cristianismo siempre ha estado o siempre está para intentar paliar esa pobreza. Y es verdad, y esto ya es un tema más mío, ¿no? Pero es verdad que cuando hablamos de pobreza enseguida nos viene la pobreza material, ¿no? Pues ya está Cáritas ahí para ayudar, o ya mando esto a misiones o lo que fuera. Hoy en día creo que tenemos un gran reto los cristianos, que es, sobre todo aquí en Occidente, que hay menos pobreza material, que es el tema de la pobreza espiritual. Bueno, yo no sé si la palabra es esa, ya os digo que esto... ¿A qué me refiero, no? Pues a que tenemos de todo, pero hay mucha infelicidad, hay mucha infelicidad. De hecho, pues no hay más que ver las estadísticas de suicidios, las estadísticas de adicciones. O sea, la gente busca a Dios, o en el fondo tenemos ahí que queremos buscar a Dios, pero como encima, pues entre que no está de moda, pues terminamos buscando donde sea, ¿no? Y por iluminaros esto también con un ejemplo, estando yo en San Sebastián de delegado de enseñanza, teníamos mucha relación con la consejería y con gente del departamento de educación, y un alto cargo del departamento, pues ya al final, ya teníamos un nuevo obispo aquí, un día hablando con él por teléfono de cosas, a veces tenemos buena relación, ¿no? Y amistad, y me decía: Fran, habla con el nuevo obispo y dile que tiene que insistir mucho en hacer cosas para dar sentido a los jóvenes. Y le decía yo: pero si nos estáis hasta quitando la asignatura de religión, ¿cómo va? Es que esto no... ¿Dónde vamos a hablar de esto si luego no? Y decía: pero es que hay que hacerlo. Él me decía: está a punto de jubilarse, llevo toda la vida en educación, toda la vida en el departamento, y decía: el índice de protocolos por suicidio de jóvenes o niños en edad escolar, los protocolos que tengo abiertos en este momento, comparado con lo anterior, no os podéis ni imaginar. Necesitan sentido. Pues el cristianismo aporta esa novedad. Habla de que hay un sentido de la vida, ¿no? Luego, pues el cristianismo también, como novedad, nos invita a ser libres, pero libres de verdad, digo libres de verdad, como estos chiquillos de ahí, ¿no? Esta diapositiva seguro que la habéis visto alguna vez, porque esto ha circulado por ahí un montón, ¿no? Mirad qué a gusto están ahí los dos, ¿no? Dice: nos van a castigar. Dice: sí, pero luego vamos a disfrutar de este rato libres que estamos aquí, ¿no? Bueno, pues insisto en que nuevo, fijaros si es nuevo, que el catecismo lo tiene recogido ya, en el punto 1731, ¿no? Dice: la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar a sí mismo acciones deliberadas. Un poquito más adelante dice: en la medida en la que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. Decía Benedicto XVI, solo el hombre que se pone totalmente en manos de Dios encuentra verdadera libertad. Es decir, el cristianismo aporta como novedad la libertad, pero no la libertad como la está entendiendo la sociedad actual, de haz lo que quieras, mientras no molestes al otro, no mates, no robes y ya está. Es un poco
la libertad como se entiende ahora, ¿no? La libertad es hacer el bien, eso es la libertad, ¿no? Entonces le da un enfoque distinto. No la libertad de este de aquí, ¿no? Que justo cuando ya terminó la pandemia, ¿no? Pues libertad, por fin podemos salir, ¿no? Es decir, que le veis ahí, ¿no? Pues no es esta libertad de la que habla la Iglesia, ¿no? Que bueno, que esta también estuvo bien, ¿eh? Esta, ya cuando nos dejaron salir, todos, bueno, no sé si como él, pero no se refiere a esa, se refiere a la libertad que os digo, tan novedosa como que San Pablo ya, en la carta a los Gálatas, para que seamos libres nos ha liberado Cristo. Permaneced pues firmes y no os dejéis someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Y un poquito más adelante dice: es cierto, hermanos, que habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis la libertad como pretexto para vuestros apetitos desordenados. Antes bien, haceos esclavos los unos de los otros por amor. Es decir, libertad, pues en el sentido que también, esto era San Pablo a los Gálatas, pero también el Papa Francisco dice, ¿no? Por el contrario, la verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio a los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y a obrar el bien, nos mueve a servir. Pues el cristianismo aporta como novedad, pues digamos, no esta libertad que veis aquí, ¿no? Buenos días, ¿tiene un minuto para hablar de la libertad? Que dicen estos, sino aporta como novedad esta libertad, ¿no? Esta libertad. Madre Teresa Calcuta entregando la vida. He puesto Madre Teresa pues porque yo le tengo mucha devoción, pero es decir, testimonios a lo largo de la historia los que queráis y actuales también. Acaba de morir, y que yo sepa no está todavía en proceso nada, pero acaba de morir Madre Elvira, que es una religiosa italiana muy parecida a Madre Teresa, que ha montado por todo el mundo lugares en los que gente con adicciones, hablo del 2023, es decir, los están abriendo todavía, es una fundación muy reciente, pues jóvenes con adicciones al móvil, a la pornografía, donde se retiran tal, y se liberan de esas adicciones. Pues esta es una novedad que sigue aportando el cristianismo. La aportaba antes, ya os digo que San Pablo ya lo decía, pero la aporta, ¿no? Esto también es poco nuevo digo porque el tema de esta expresión, la civilización del amor, la acuña Pablo VI. Pero bueno, frente al carpe diem, al vive, disfruta, vive todo, venga, gasta, consume, frente a eso, ¿no? O frente a la barbarie de la sociedad actual, mira, yo lo mío, mi cuadrado, y los demás, bueno, no me importan, ¿no? Frente a eso, pues la Iglesia propone construir la civilización del amor. El otro día Juan os hablaba de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Esa disciplina nueva, pues cogido el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el punto 580, dice: la finalidad inmediata de la doctrina social es la de proponer los principios y valores que pueden afianzar una sociedad digna del hombre. Pues toma novedad. Claro, es que hasta un poco de vergüenza, es que nuevo, y os estoy hablando nuevo y os estoy hablando todo de cosas que tienen 2000 años, ¿no? Pero claro, frente al véngate, Jesús dice: pon la otra mejilla, algo que es súper difícil. Para vosotros seguro que no, para mí es súper difícil. ¿Y cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7. Pues eso es lo que propone, esa es la novedad que propone el cristianismo. Y ojo, os voy a poner otro vídeo porque ya os digo que para mí es súper difícil, pero me he encontrado a alguien que es capaz. Y además en el matrimonio, que esto tiene mucha dificultad. Quiero pedir perdón públicamente a mi esposa porque la engañé en sus sueños. Fue tan real, sufrió tanto, que yo fui tan desconsiderado en cometer ese error. También quiero pedir perdón porque cuando ella dormía se destapó y le dio mucho frío y yo no fui caballeroso para volverla a tapar porque estaba perdiendo el tiempo durmiendo. También quiero pedir perdón porque cuando le dije: amor, ¿qué quieres comer?, ella me contestó: lo que tú quieras. Entonces
Entonces, desconsideradamente yo la llevé a donde yo quería y no adiviné lo que ella quería comer. También quiero pedir perdón porque cuando ella me dijo, te amo, le contesté, yo también. Mi amor, no tuve que haber hecho eso. Lo que tuve que haber hecho fue, yo te amo más. No yo te amo ni yo también, sino yo te amo más. Ay, sí, mi amor, eso era tú. Te amo, gracias. Claro, es que la Iglesia lo que promueve es perdonar 70 veces 7. Este no ha llegado a tantas, igual el vídeo lo podíamos alargar, ¿eh? Pero, bueno, pues es que sí, pero es que es una novedad. Es una novedad. Hay gente muy buena, y dice, a lo sumo llega el perdono pero no olvido, ¿no? Perdono pero no olvido. Pues fijaros qué es el sacramento de la confesión, qué gusto da el que además se olvide, ¿no? Se olvide. Pues esta es la novedad. Luego un tema también que no es novedoso en cuanto a nuevo, pero sí en cuanto a original. Frente al tener, que es igual un poco lo que la sociedad actual propone, pues el cristianismo propone el ser, la importancia del ser, ¿no? Propone vivir no acumulando riquezas aquí en la tierra, ¿no? Ya veis este chico, ¿no? En el momento que te piden dinero y no sabes cómo decir que no tienes nada, ¿no? No, frente a eso, propone acumular riquezas en el cielo. Hoy en día, especialmente en Occidente, se puede vivir sin pararte a pensar, sin haber leído un libro, se puede vivir sin haber cuidado la parte interior de la persona, y además eso, pero vivir 90 años, vamos, se puede vivir 90 años, uno puede haber comprado, haberse casado, haber tenido hijos, ver la tele, haber posado en las redes sociales, puede haber tenido un trabajo, bueno, pues haber sido no sé qué, 40 años, pero puede ni siquiera haberse planteado las grandes preguntas, ¿no? Es decir, ¿no? Eso que digo, que decimos la vida interior, no estoy hablando siquiera de la espiritual, es decir, que bueno, igual va todo unido, pero como tenemos un poco de todo, pues puede, ¿no? Puede hacer todas esas cosas. Y además, si es que no hay ni tiempo, uno se levanta a la mañana y ya el móvil, el tal, no sé cuánto, ir, venir, o sea, tenemos todo el día ocupado. Frente a eso, pues el cristianismo propone una vida más pausada, propone, ¿no? Pues aquí había justo a la hora un retiro de equipos de nuestra, no sé cuánto, había tal, vamos a parar un poco, vamos a hacer esto, vamos. Y lo que os digo, ¿no? Propone el ser frente al tener, pero novedoso en tanto en cuanto ya esto ni siquiera 2000 años. Éxodo 3:14, yo soy el que soy, ya en ese lenguaje, ¿no? Habla del ser, Hoy en día, ¿no? Hay por ahí, pues, ya sabéis, ¿no? El pienso luego existo aquel, ¿no? Pues ahora por ahí empiezas a ver corrientes de que dicen consumo luego existo, ¿no? Es decir, como gasto, tengo tarjeta de crédito y hago mucho gasto, eso significa que existo, ¿no? Frente a eso, pues el cristianismo lo que propone es el crecimiento personal, la formación, la lectura, pero no lo ha hecho solo ahora, porque aunque estemos hablando de las novedades actuales, porque el curso lo estamos haciendo ahora, no nos podemos olvidar que de la Iglesia han surgido las universidades, que cuando el Estado no llegaba a hacer escuelas, pues las escuelas parroquiales, las religiosas y los religiosos, y no solo de la educación formal, la educación informal también, todo el mundo del tiempo libre, todo el mundo de... O sea, la Iglesia, el cristianismo se preocupa, o se ha preocupado, y es novedoso, se preocupa de la persona de forma integral. Y os diré más, es decir, que no pidiendo el carnet de identidad, o sea, no preguntando a la entrada, ¿eres creyente o no eres creyente? O sea, hay escuelas de órdenes religiosas en países musulmanes, en países no creyentes, que no tienen igual ni un solo alumno cristiano, ni uno, pero la Iglesia está allí, el cristianismo está allí, eso también hoy. Bueno, pues lo que os decía, ¿no?
cuando, o sea, la forma de que el cristianismo lo que propone es pues lo que el Evangelio ya decía, ¿no? El mismo Jesús: pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y cuando se pregunta, ¿y qué es lo que hay que buscar? Y ya con esta parte bastante puntual, para que ahora podamos ir al baño y luego al café, hasta un poquito antes, cuando se pregunta ¿qué es lo que hay que buscar? Pues el mismo Jesús contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, lo que os decía, no sé si en esta parte o queréis que volver a ver alguno de los vídeos igual, ¿no? Pero es un poco la forma que yo he encontrado de responder a la pregunta, ¿no? De si nos aporta novedades el cristianismo en el año 2023. Haciendo un breve repaso, ¿no? Pues sí, nos aporta que es contracultural, nos aporta que atiende a los descartados y a las periferias, nos aporta entender bien la libertad, nos aporta el que busca construir el reino o la civilización del amor, o nos aporta pues que la persona es importante y que el ser es mucho más que el tener, mucho más que el tener. Y por mi parte ya está, si os parece, vamos al descansillo, ¿no?